11 grados 8 décimas la temperatura, voy a volver a la normalidad. Dentro de la normalidad es gritar, ahora estoy como relajado. Ayer recordábamos los acontecimientos del 16 de junio de 1955, lo que se conoció como el bombardeo a Plaza de Mayo, que entre paréntesis me llamó mucho la atención en Clarín y en La Nación, muchas notas condenando el bombardeo a Plaza de Mayo. El ataque que quiso matar a Perón y terminó con la vida de cientos de civiles. Me pareció como... Y hay nuevas generaciones, chicos, ya Sí, está, ya están bueno, los libros de historia, ya sí, no se discute. debería, pero bueno, No, mucho tiempo estuvo silenciado. Pero ya... Te voy a decir una cosa que lo contaba yo ayer. Hasta el 2010, que se hizo el trabajo del archivo de la Secretaría de Derechos Humanos y se conocieron los nombres de las víctimas y se conocieron los nombres de los que manejaban los aviones, o sea, todo completo, digamos. Era un tema que pasaba así. Totalmente. Era un tema peronista, digamos. Totalmente, ¿no? totalmente, Bueno, y totalmente. ahora que ya hay nombre, apellido, cosa, bla, bla, como que, bueno, tiene otra entidad. Gracias, profesor Roque Melioni. Yo cuando estaba en la secundaria, usted nos metió el tema. Bueno, pero en Así realidad, se quejaron los padres. Pero en realidad ayer no fue feriado por el bombardeo a Plaza de Mayo, sino que se recordó a Martín Miguel de Güemes, que tampoco fue el aniversario de su asesinato ayer, sino que fue hoy. Por eso lo traemos al Vintage, porque fue un 17 de junio. Me interesa mucho Tras esto. tuvo una agonía de una semana. El líder salteño se había puesto al hombro a la defensa de la frontera norte, casi en soledad. En realidad ahí tenía un acuerdo con Belgrano y con San Martín, sobre todo con San Martín. Con Belgrano se llevaba muy mal al principio. ¿Por qué? Porque había chimentos, escucha esto, había chimentos de que Güemes estaba con una señora casada en Salta. Y a Belgrano le agarró el brote moralista y entonces tenía re mala onda con Güemes. Pero después al final, en el medio de la guerra, el único que te contenía a los realistas era... Y bueno, al final se llevaron bien. Mientras no sea la mía, dijo Belgrano. Claro. Así que bueno, nada, una alianza para mí es la alianza patriótica por excelencia, ¿no? San Martín, Belgrano y Güemes. Además yo fui al Normal 5 Martín Miguel de Güemes, así que ya de chiquito me inculcaron la importancia del general. Escuchá esto, estas son las cosas locas de la historia, ¿no? Cuando falleció tenía 36 años. Estaba en la flor de la vida. Uno piensa en ese señor barbudo, que era un señor mayor. Es más... Hoy sería un chico que todavía vive con los padres. Hoy sería un niño. Es más, la mujer, de la que se habla mucho también, que cuando él se murió se cortó el pelo y nunca más salió de su casa, tenía 20 años. O sea, ¿entendés? A los 20 años no salió más de su casa por la muerte de su marido. Ay, no, me rompe el corazón. Es toda una historia de amor. Se casaron, ella tenía 18, se la presentó Macacha, la hermana de Güemes. Dicen que era una mujer hermosa, rubia, de ojos celestes. Mira Güemes. Que tenía 18 años y que murió, y cuando él murió tenía 20. ¿Tuvieron hijos? Y de ahí, sí, tuvieron 3 hijos. En 2 años, 3 pibes, pero Dios mío. Y vio cómo eran las fechas en esa época. Andá a saber cuál es cierta y cuál no. Bueno, decíamos que el 7 de junio, o sea, 10 días antes, de 1821, Güemes llega a la ciudad de Salta. Otra cosa que, bueno, tenemos que contar los argentinos. Los oligarcas salteños eran profundamente anti-Güemes. Es más, no sé, o sea, estaban en contra de los realistas también, porque querían como tener la independencia comercial. Pero odiaban a Güemes por montonero, por los infernales, que era el ejército de Güemes. El tema es que el 7 de junio de 1821 entra a la ciudad de Salta con una escolta de 50 hombres para ir a la casa de su hermana Macacha, en Balcarce y España. Allí estaba su cuñado, Dionisio Puch, el coronel. Lo van a conocer, pues es una calle por acá, creo que de Villa Crespo, Jorge Vidt. La calle Vidt. Claro, No, pero Vidt, aparte, Vidt es la de Alto Palermo, Vidt. Ah, de ahí la saco. Claro, es la cortada donde estaba la peluquería, las peluquerías más chetas, todo. Bueno, es una cortadita, Vidt. El señor coronel Jorge Vidt
era el lugarteniente de Güemes en el Ejército del Norte. Ay, mirá vos. Y ahora terminó en el Alto Palermo. Terminaste en el Alto Palermo tope, de un departamento en Bit y Santa Fe. Bueno, el tema es que el coronel Ángel Mariano Cerda, un salteño de 29 años, jefe de su vanguardia, ya sabía que por las serranías de Lézer y Los Yacones, unos 400 infantes liderados por el coronel José María Valdés, estamos hablando de los realistas, que había sido comisionado por el general Pedro Antonio Olanieta, habían entrado en la provincia de Salta para intentar una nueva invasión. Paralelamente, Olanieta, con 1000 hombres, iría por la quebrada de Humahuaca hacia Jujuy, esperando la buena nueva de Valdés cuando se hiciera dueño de Salta. La idea era hacerse de Salta y de Jujuy casi al mismo tiempo. Valdés se había mantenido oculto en la Sierra de los Yacones con su ejército, y en la noche del 7 de junio, sabiendo que Güemes estaba en Salta, entró en silencio en la ciudad y se quedó en la plaza principal. Es la historia de un traidor. En toda historia hay un traidor, en realidad. Se trata del comerciante, y casi siempre es un comerciante, Mariano Benítez, que fue quien le pasó el dato de que Güemes estaba en la ciudad al realista Valdés. Entonces se preparó una encerrona en contra de Güemes. Siguiendo con su historia, digamos que cuando San Martín se hizo cargo del Ejército del Norte, lo reconoció como general en jefe y lo puso a cargo de las avanzadas del río Pasaje el 29 de marzo de 1814, acá estamos hablando de 1821, su muerte, fue llamado benemérito por San Martín cuando derrotó a los realistas en la ciudad de Salta. Tuvo a maltraer a los españoles, comandados por Joaquín de la Pezuela, a quienes atacó en distintos puntos de las provincias de Salta y Jujuy. El directorio lo ascendió a coronel graduado del ejército y jefe militar en Tucumán y Tarija. Al mando de sus gauchos, los infernales, el 14 de abril de 1815 derrotó a la vanguardia del ejército enemigo en Puesto del Marqués. Tuvo serios enfrentamientos con José Rondó, jefe del Ejército del Norte, a raíz de los cuales Güemes se fue con sus gauchos, pasó por Jujuy, donde se apoderó del valioso armamento de Rondó y fue declarado traidor a la patria. Güemes. En medio del anárquico año 1820, o sea, un año antes de su muerte, San Martín lo designó general en jefe del Ejército de Observación sobre el Perú. El salteño, preocupado por obtener fondos, le había solicitado a las damas jujeñas, esto es lo que te enseñan en Villiquen, le había solicitado a las damas jujeñas que colaborasen en la confección de ropa para sus soldados. En esa tarea también colaboró Macacha, su hermana, quien convirtió su casa en un taller en la que vivía con su marido Román Tejada Sánchez. Pero para Macacha, coser fue lo más simple que hizo, ya que participó en arriesgadas misiones de espionaje en favor de su hermana, y también lo que cuenta la historia es que la mayoría de las modistas que participaban con Macacha en la confección de la ropa para el ejército en realidad eran espías que trabajaban para Güemes. Por esto mismo que yo decía, o sea, ¿por qué vos vas a necesitar espías si estás en Salta, que es tu lugar? Porque la clase alta salteña lo odiaba a Güemes. No sabía si preferían a los realistas o a Güemes. Fue la contradicción que toda su vida tuvimos en el norte. A la medianoche de ese 7 de junio de 1821, Güemes despachó un mensajero que debía sí o sí atravesar la plaza. Al llegar fue sorprendido por un quien vive, y cuando respondió la patria recibió una descarga a quemarropa. Güemes salió, hizo lo mismo, le preguntaron lo mismo, gritó la patria y escapó al galope mientras le efectuaban una descarga. En una esquina, porque lo empezaron a perseguir, volvieron. Él saltó con su caballo por sobre 2 hileras de soldados armados con fusibles y bayoneta calada. Una primera descarga no lo alcanzó, pero en la segunda un proyectil ingresó por su cadera derecha y se alojó en su ingle. Tendido sobre el pescuezo del caballo para no caerse de la silla, galopó en la oscuridad. Al cruzar el río Arias se encontró con una de sus partidas. Vengo herido, les dijo. Lo bajaron del caballo, armaron una camilla con ramas y ponchos y por el camino del Chamical, a unas 4 leguas al sudeste de la ciudad, fueron hasta su finca en La Cruz. Allí estuvo unos días
como consideraban que no era un lugar seguro, lo trasladaron a las sierras, a la quebrada de la Horqueta, donde falleció el 17 de junio de 1821 y fue sepultado al día siguiente en la capilla del Chamical. Y bueno, después el resto de la historia es que a partir de su muerte se transformó, fue venerado todos los años, que se sigue haciendo actualmente. Recordemos, no hace mucho que es feriado el día de Güemes, creo que fue Cristina Fernández que puso el día de Güemes como feriado. Todos los años, el día de su muerte, hay un monumento a Güemes ahí en Salta y todos los años se hace un acto muy colorido, es como parte de las tradiciones. Es muy loco lo de Güemes, porque